Muy buenos días tengan todos y todas, queridos y queridas, hermanos y hermanas de Venezuela y de América. Bienvenidos todos y todas a este su canal de YouTube de El Partido de Dios, Teocracia Venezuela. Y en este día de hoy con un nuevo e interesante tema en torno a la palabra de Yahweh nuestro Dios. Título: Dios, la Biblia y la política. Muchas personas se preguntan si la Biblia habla de política, si Dios interviene en política. Y vamos a tratar de hacer un esfuerzo para demostrar con palabras sencillas que la Biblia trata de este tema. Aunque no aparece en la Biblia la palabra política, es evidente que trata el tema en todos sus libros, en todo el curso de la historia bíblica. Nos vamos a ir primeramente al libro de Génesis, capítulo 4, y vamos a leer el verso 17. Dice así: Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿Qué construyó Caín? Una ciudad. La palabra ciudad es muy importante, porque ciudad es una entidad política. Ciudad no es solamente un conglomerado de viviendas, de casas, de edificios, de calles, de urbanismo. Eso no es una ciudad en el sentido general de la palabra. Ciudad, usted puede buscarlo en un diccionario de sinónimos y antónimos. Sinónimo. Ciudad es sinónimo de sociedad. Construir una ciudad se entiende también como construir una sociedad. Aquí vemos a Caín como el constructor de la primera entidad política, porque para quienes entiendan del idioma español, el dialecto de Castilla, el castellano, entonces comprenderá, si entiende la gramática, que entendemos perfectamente que Caín construyó una sociedad. Y en términos gramaticales, ciudad es sociedad. Él construyó una sociedad. Gramaticalmente se entiende como entidad política, la ciudad. Entonces aquí abre la Biblia hablando de política. La política, te busca el significado de la palabra política, y política es administración de la polis. ¿Y qué es la polis? La ciudad. La ciudad es la polis. Entonces, política, administración de la ciudad o de la sociedad, administración de la sociedad. Entonces, la Biblia acá comienza hablando de la polis, de la ciudad. Comienza mencionando una entidad política. Eso hay que tenerlo claro. Nos vamos a Génesis, capítulo 10. Busquen su Biblia, capítulo 10. Vamos a leer los versos 8, 10 y 11. Y el 12 también. Dice el 8 así: Y Cus engendró a Nimrod,
quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erech, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar, y de esta tierra salió para Siria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. ¿De qué está hablando el texto? Está hablando primeramente de reino. Cuando hablamos de reino, tenemos que hablar también de rey. No hay rey sin reino y no hay reino sin rey. ¿Pero qué es un rey? La Biblia nos habla de reyes. Desde Génesis hasta el Apocalipsis nos va hablando de reyes. Cristo es rey. Yahweh es rey. Pero el título rey es un título político. Y tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que la Biblia nos habla de varios tipos de personas, o sea, las personas están clasificadas en la Biblia de acuerdo a las funciones que realizan. Tienen títulos de acuerdo a sus funciones, al tipo de función que realiza la persona. Cuando hablamos de un escriba, estamos hablando de una persona académica. Cuando hablamos de un doctor de la ley, como lo es Gamaliel, y vamos a Hechos capítulo 5, verso 34, dice que hubo un doctor de la ley llamado Gamaliel, venerable, amado por todo el pueblo. Ser un doctor de la ley. Ese título es un título jurídico. Entonces, una persona jurídica. El escriba, una persona académica. Cuando habla de el sacerdote, Jesús también es sacerdote, sumo sacerdote. Cuando habla de sacerdote, ahí tenemos una persona religiosa. El título es religioso en cuanto que la función es religiosa. No es política, no es académica, es religiosa. Y cuando hablamos de rey, entonces estamos hablando de persona política. Mire cómo la Biblia nos habla de todas estas clasificaciones. Por lo general, las personas que no manejan estos términos, que no manejan estos conocimientos, entonces leen, pero sin tener ese conocimiento, esta interpretación. Y entonces toman como si todos fueran personas naturales. Cuando la Biblia dice José, María, ahí está hablando personas naturales. No está hablando de personas jurídicas ni de personas políticas. Pero cuando la Biblia habla de pueblos, la palabra pueblo es una entidad política. Ciudad es una entidad política, nación es una entidad política. Qué bueno que usted aprenda eso, qué bueno que usted empiece a leer la Biblia ya con un grado de madurez, de adultez, que usted vaya interpretando ya en un plano científico espiritual o académico espiritual, que no vaya usted leyendo e interpretando como alguien del común, como un lector simple. El lector simple es aquel que lee en letra muerta, o sea que lee de forma mecánica, sin entender con profundidad lo que está leyendo. Entonces aquí nos está hablando la Biblia de política, personas políticas en la Biblia. Entonces cuando decimos Dios, la Biblia no habla de política. La Biblia es el libro que más habla de política. Bien, nos vamos a Primera de Crónicas 28:5. Vamos a buscar allí en nuestras Biblias, Primera de Crónicas 28:5. Dice de esta forma:
Y está hablando David, rey, persona política. Y entre todos mis hijos, porque Yahweh me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono. La palabra trono, se lo busca también en diccionario de sinónimos. Se refiere al asiento real, o sea, la sede del poder político. ¿No? En el trono del reino. Aquí tenemos la palabra reino. Reino es entidad política, es sinónimo de nación también. ¿No? Entonces se sentó en el trono del reino, o sea, en el asiento real, en la sede del poder político real, monárquico, pero dice luego de Yahweh, sobre Israel. Entonces no se sentó en su propio trono, sino se sentó en el trono de Yahweh, o sea, como gobernando en el lugar de Yahweh. O sea, quiere decir que Yahweh va a gobernar a través de este monarca. Este será un virrey, alguien sometido al verdadero rey que sería Yahweh. Entonces, esto es lo que se llama teocracia, monarquía teocrática. Monarquía donde Yahweh es el verdadero rey y él gobierna a través de un regente establecido por él. Y nos vamos al capítulo 29 del mismo Primera de Crónica y leemos en el verso 23. Dice: y se sentó Salomón por rey en el trono de Yahweh, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Entonces aquí tenemos la palabra política. Se sentó Salomón. La palabra se sentó significa ejerció la autoridad. Entonces él va a gobernar en nombre de Yahweh, con la autoridad de Yahweh y con los mandamientos de Yahweh, hasta el momento en que él cayó en apostasía. Y vamos a finalizar esta parte cuando nos habla de una promesa política en la Biblia. Vamos a irnos a Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27. Esto es una promesa política. Dice así: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué tipo de autoridad será esa que nos da Yahweh, que nos da Yahoshua a nosotros? ¿Qué tipo de autoridad es? Autoridad sobre las naciones. ¿Qué tipo de autoridad es el que se ejerce sobre las naciones? Acuérdense que las naciones son entidades políticas. Y cuando nos toca gobernar las naciones, que es lo que se identifica como arte de gobernar, el arte de administrar la nación es política. Entonces, autoridad política sobre las naciones, lo que nos da a nosotros Yahweh. Y dice: y las regirá con vara de hierro. Regir viene de régimen, y régimen viene de regla, de reglamento, que es ley. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Ahí tenemos la promesa política de parte de Yahweh. Entonces la Biblia no es todo escatológico, no es todo espiritual en el sentido como se entiende hoy. La Biblia no es todo milagros, no es todo salvación eterna. La Biblia también habla de sociedad, habla de cultura, habla de política, habla de moralidad, de territorialidad, habla de economía. Entonces nos centramos en un solo punto y excluimos todos los demás puntos. Un error histórico, una forma incorrecta o chucuta, mocha de enseñar y de entender las Sagradas Escrituras. Tenemos que aceptarla toda,
cada una de sus partes para ser aplicadas, ser llevadas a la praxis en nuestra vida individual y en nuestra vida colectiva. Espero que este trabajo le sirva a usted para darle un nuevo entendimiento a la Biblia, a la palabra de Dios. Muchísimas gracias por su atención. Si usted quiere más información sobre este tema, diríjase a nuestro sitio web en internet en www.tovczla.blogspot.com. También, si usted tiene alguna duda, alguna sugerencia, alguna crítica, que también la recibimos, o simplemente quiere usted también agregarse, sumarse a este trabajo que estamos realizando desde el Partido de Dios Teocracia Venezuela en pro de una república cristiana teocrática de Venezuela para la felicidad nuestra y de todas nuestras generaciones, entonces escríbanos a nuestro correo electrónico teocráticosvzla@gmail.com. Muchísimas gracias por su atención, gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Si usted ama los mandamientos de Yahweh nuestro Dios, si usted vive ordenado, ordenada, regido, regida por estos mandamientos, o por lo menos desea vivir de acuerdo a ellos, entonces que la paz, el amor y la bendición de Yahweh y de nuestro Señor Jesucristo sea con usted y con toda su familia. Hasta una próxima oportunidad. Shalom Aleichem. Assalamu Alaikum.